Comenzamos con el tercer módulo de Física 2. En este módulo vamos a ver temas de electricidad y magnetismo. Vamos a arrancar ahora por el primer tema, que es electricidad. Primero lo que vamos a hacer es definir de qué hablamos cuando hablamos de electricidad. Son fenómenos físicos relacionados con la presencia de cargas eléctricas. Seguramente cuando yo te digo electricidad, a vos te vienen a la memoria ciertas imágenes relacionadas con la corriente eléctrica, cables, chispas y demás. Y eso es una parte de la electricidad. Por eso esta definición apunta a lo más sustancial de la electricidad, que es fenómenos relacionados con la presencia de cargas. Y en este contexto vamos a ver que hay dos tipos de electricidad. Una se llama electricidad dinámica o electrodinámica, que está referida a las corrientes eléctricas, que es lo que más asociamos cuando hablamos de electricidad. Pero también nos encontramos con la electricidad estática o electrostática, que está asociada a cargas presentes en los materiales, pero que no están en movimiento. Cuando están en movimiento se llama electricidad dinámica y cuando están quietas se llama electricidad estática. Pero vamos un poco más para atrás. Primero vamos a tener que entender en qué se basa la electricidad. Para eso tenemos que recuperar un contenido que viste en otras materias, que es el modelo atómico. Recuperamos esto, el modelo atómico, la imagen bien podría ser esta. Nos encontramos que en esta construcción de cómo es un átomo, reconocemos una región central que se llama núcleo. En esta región central están ubicadas ciertas partículas del átomo que se llaman protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y se representan con una letra P minúscula. Los neutrones no tienen carga y se representan con una N minúscula, y el cero no quiere decir número, sino que quiere decir que tiene cero de carga. Alrededor de esta zona del núcleo hay una región donde están girando los electrones. La verdad que no son tan prolijos como está en este diagrama, pero es de lo mejor que encontré porque los tenemos en varias capas. No están dando círculos elípticos como vemos en muchos diagramas, sino que son esferas. Así que esto que te estoy mostrando vendría a ser como el corte de un átomo. En esta sección periférica es donde encontramos los electrones. Los electrones son partículas que tienen carga negativa y los representamos con una E minúscula. Ahora bien, asumimos que los átomos no tienen carga eléctrica en su totalidad. Sin embargo, yo te estoy diciendo que están formados por partículas que tienen carga positiva y carga negativa. Y tendríamos que poder juntar estos dos conceptos. ¿Cómo es que teniendo partículas con cargas, el átomo en total no tiene carga? Pues lo vamos a explicar de esta manera. Asumamos, por ejemplo, que tenemos un átomo de sodio. El átomo de sodio tiene 11 protones, eso significan 11 cargas positivas. Y también tiene 11 electrones, que significan 11 cargas negativas, que cuando se encuentran las 11 positivas, se cancelan con las 11 negativas y nos queda una carga total de cero. Por esto es que decimos, hay presentes cargas eléctricas, pero en la totalidad no hay cargas. Lo mismo vamos a plantear con otro elemento, con el flúor. El flúor tiene 11 protones, serían 11 cargas positivas, perdón, no, 9. 9 cargas positivas, 9 cargas negativas, que cuando se encuentran se cancelan una a una y esto nos queda con cero de carga eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si se encuentran átomos de sodio con átomos de flúor? Resulta que el flúor tiene más fuerza para atraer a los electrones que el sodio. El sodio tiene un núcleo que tiene poca fuerza para atraer a sus electrones. Entonces, cuando se encuentran, va a pasar algo como esto. El sodio va a perder un electrón que se lo va a pasar al flúor, y eso va a pasar entonces que cada uno de los dos tengan cargas. Ya no están más neutros, ¿sí? En este estado están los dos neutros y cuando se pasan un electrón, el sodio tiene un electrón menos. Hagamos la cuenta de vuelta. El sodio sigue teniendo 11 protones, 11 cargas positivas, pero ahora perdió un electrón, así que pasó a tener 10 electrones. Y entonces, a los 11 protones,
le cancelo solamente 10 porque tengo 10 electrones. Eso genera que nos quede una carga positiva. Con el flúor pasa algo similar. El flúor sigue teniendo 9 protones, pero ahora recibió un electrón del sodio, pasó a tener 10 electrones. Y entonces las 9 cargas positivas cancelan 9 cargas negativas y me queda siempre una en exceso. Entonces llegamos a que los materiales pueden ganar o perder electrones, se los pueden pasar de unos a otros, dependiendo la fuerza que tengan para atraer los electrones. Aquellos que tienen más fuerza terminan con cargas negativas y los que tienen menos fuerza terminan con cargas positivas. Estoy hablando de cargas y estoy hablando de cantidad de cargas. Supongamos, tenemos un átomo de sodio. Esto representa una carga positiva. Pero si tuviéramos 5 gramos de sal, la sal es nuestra principal fuente de sodio. Y te estoy mostrando 5 gramos porque lo tengo en la foto y porque es la cantidad de gramos de sal que habría que consumir como máximo por día para no tener iones de sodio en exceso. Ahora, un solo átomo de sodio representa una carga positiva. En la sal tenemos cargas de sodio y cargas de cloro y en conjunto entre todos los átomos de sodio y todos los átomos de cloro constituyen 100.000 trillones de cargas. Es una cosa gigantesca, descomunal. Es difícil poder imaginarse cuánto es esto. Pero cuando en la práctica uno esté hablando de cantidad de cargas, no es cómodo hablar de miles de trillones de cargas, de cientos de miles de trillones de cargas, y estoy hablando de solamente 5 gramos de sal. Entonces se define una unidad como para hablar de paquetes grandes de cantidad de cargas, ¿sí? Hablamos entonces de unidad de cantidad de cargas y esa unidad se llama Coulomb. Lo representamos con una letra C mayúscula y es como te digo, un paquete de cargas. Un coulomb representan 6,25 por 10 a la 18 cargas. Estas cargas podrían ser tanto positivas como negativas. Se puede tener un coulomb de cargas positivas, un coulomb de cargas negativas, más o menos. Ahora esto está puesto en notación científica. ¿Qué tan grande es esto? La verdad que es un número grandioso, muy extenso. Fíjate, acá te lo está puesto con todos los ceros. Este número es el 6.250.000 billones de cargas. Que así y todo es un número grande, fíjate que es menor que la cantidad de cargas que tenemos en un gramo de sal. Hay veces que nos vamos a encontrar con esto. Vamos a tener un objeto, un material que tienen varios coulombs. ¿Sí? Acá tenemos alrededor de 16.000 coulombs en los 5 gramos de sal. Podemos tener también necesidad de tener cantidades más pequeñas, podemos tener muchas menos cargas que estos 6.250.000 billones. Cuando necesitamos cargas más pequeñas, se habla de milicoulombs o microcoulombs con sus respectivas cantidades. ¿Sí? Estamos bajándole 3 ceros a cada uno. Así que, como unidad de base, los coulombs podemos tener múltiplos y submúltiplos, dependiendo de la cantidad de cargas con la que estemos trabajando. Pero el concepto que quiero que tengas claro, que cuando hablamos de un coulomb es un paquete de cargas, es una cantidad de cargas definida, que pueden ser positivas o negativas. Bien, volvemos un poco más a la atracción nuclear que estábamos mencionando antes. Yo te dije que hay átomos que tienen más fuerza que otros. Vamos a tener átomos que son con poca fuerza para atraer a sus electrones y átomos que tienen mucha fuerza para atraer a sus electrones. Los que tengan poca fuerza van a permitir que sus electrones entren o salgan dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. O sea que son como bastante libres los electrones, los materiales como son muy permisivos en cuanto a sus electrones. Por el otro lado, los que tienen núcleos con una fuerte atracción de cargas van a tender a retener a sus electrones, los electrones no se van a ir, y es más, si encuentran electrones cerca, es posible que los atrapen y no los dejen irse ni fluir.
Estos dos tipos de átomos son los que generan que por un lado tengamos materiales conductores, aquellos que tienen poca atracción del núcleo, y materiales aislantes. Los aislantes son los núcleos que tienen mucha fuerza de atracción. Vamos a ver esto un poco más en conjunto. Tenemos acá dos imágenes que representan a la izquierda los conductores y a la derecha los aislantes. En el lado de los conductores, si te fijas, los electrones son capaces de pasarse de un núcleo a otro, de un átomo a otro. Y esto es pensando un material entero, ¿sí? Supongamos que tenemos, no sé, un clavo de cobre. Dentro del clavo de cobre, los electrones pueden fluir, pueden pasarse de un lado a otro, van y vienen dentro del material. En cambio, en los materiales aislantes, los electrones se mantienen dentro de cada átomo. Los electrones no pasan de un átomo a otro, los átomos no se prestan los electrones. Bien, esto es lo que va a constituir los comportamientos diferentes en conductores eléctricos o aislantes eléctricos. Fíjate qué pasa, si tuviéramos, por ejemplo, tres cargas externas al material, y yo lo que quiero es hacerlas entrar, ¿sí? Las quiero meter a la fuerza. Si yo tengo un material conductor, estas tres cargas en realidad tienen bastante libertad para poder atravesarlo, porque pueden pasar de un átomo a otro sin mayores dificultades. Estas tres cargas van a entrar por un extremo y eventualmente van a terminar saliendo por la otra. En cambio, si hacemos la misma experiencia con tres cargas en un material aislante, si yo lo quiero hacer entrar en el material, estas cargas van a llegar hasta ahí nomás, porque como tenemos átomos que tienen mucha fuerza de traer electrones, estos electrones que estaban sueltos por ahí son capturados, son retenidos en la superficie. ¿Qué tenemos entonces? A ver, esto genera un comportamiento diferente entre los dos, que es lo que vamos a tratar en el video de hoy. En los materiales conductores, las cargas pasan de largo, así que los materiales conductores nunca se quedan cargados, ¿sí? Siempre el material conductor va a ser neutro. En cambio, en los materiales aislantes, puedo llegar a generar que haya cargas en superficie, como estos tres electrones que terminaron pegados en la superficie. Así que los materiales que se pueden cargar y esas cargas quedan quietas son los materiales aislantes. Revisamos entonces características que corresponden a cada uno de estos dos. Los materiales conductores tienen electrones móviles en todo el material. Eso representa una alta conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es una propiedad que se puede cuantificar en un material, ¿sí? Le ponemos un voltímetro, por ejemplo, o un amperímetro, y medimos qué tanto puede conducir. Hay veces la conductividad eléctrica se expresa como resistividad eléctrica, y en ese caso los conductores decimos que tienen baja resistividad eléctrica. Esto quiere decir que se resisten poco al paso de la electricidad. Cosa sumamente importante que tenés que recordar. Esto ocurre en materiales conductores y los materiales conductores como ejemplo tenemos metales varios, algunos son más conductores que otros. Los mejores conductores son los metales preciosos, oro, plata y platino son los que funcionan mejor. No suelen ser los elegidos para grandes extensiones, por el costo que tienen, pero por ejemplo las soldaduras y los contactos electrónicos en todos los dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, etcétera, se utilizan soldaduras de plata y oro. Otros metales que son buenos conductores y son más baratos, el mejor cruce que tenemos entre precio y conductividad está en el cobre. Por eso el cobre se utiliza en grandes extensiones de cables. Otro metal importante es el acero. El acero, que es una base de hierro con un pequeño porcentaje de carbono. Y ahí es donde pasamos al segundo material, el grafito. El grafito habitualmente lo conocemos por ser el material que se usa en las minas de los lápices negros. Ese material de ahí es grafito. Pero también encontramos grafito como un electrodo en el centro de las pilas AA, AAA, las baterías grandes, no me acuerdo qué código tienen, pero ahí en el centro tenemos una barra de grafito. Ese material también es conductor de la electricidad. Y otro son las sales disueltas en agua. Y acá tenemos que hacer una salvedad cuando decimos agua.
El agua corriente, el agua de lluvia, el agua estancada en general siempre tiene sales disueltas y son las sales disueltas las que transportan la electricidad a través del agua. El agua sola no es un material conductor, ¿sí? Y esto lo vamos a mencionar ahora cuando entremos en los aislantes. Bien, finalmente, cuando hablamos de materiales conductores, son los que presentan electricidad dinámica. O sea que cuando hablemos de electrodinámica, vamos a estar refiriéndonos al comportamiento eléctrico de los materiales conductores. Por el otro lado, los aislantes tienen electrones fijos en cada átomo, esto que estábamos comentando recién en los dibujos estos que tenemos ahí atrás. Electrones fijos en cada átomo, o sea, los electrones giran, se mueven, pero dentro del átomo, no pueden fluir por todo el material. Eso hace que la conductividad eléctrica sea muy baja, o sea, no son materiales que facilitan la electricidad, el paso de la electricidad. O sea, son poco conductores, eso significa baja conductividad, pero también significa alta resistividad. Se resisten mucho al paso de la electricidad. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Importante que recuerdes que esto es en materiales aislantes y ejemplos de materiales aislantes tenemos, por ejemplo, madera, vidrio, el vidrio como ejemplo de las cerámicas, pero el vidrio se usa mucho, todos los cerámicos son materiales aislantes, los plásticos y las gomas, o sea, por ejemplo, el polietileno y el PVC, son materiales que se usan mucho en elementos eléctricos. Polietileno se usa en la cobertura de los cables eléctricos, el PVC en elementos eléctricos como las cajas de inspección, las teclas de interruptores, las cajas de tomacorrientes, todo eso son de materiales plásticos porque son aislantes, no permiten el paso de la electricidad. Lo mismo ocurre con las gomas. Y acá vendemos el agua, pero es un agua en particular, el agua destilada. Y tiene que ser destilada y hasta te diría que destilada sola no alcanza, tiene que ser desionizada. Hay un material que se llama, un producto comercial que se llama agua desionizada. El agua desionizada no conduce a la electricidad, ¿sí? No es el agua más frecuente, por eso está bien cuando decimos el agua conduce a la electricidad, pero acá tenemos que afinar un poco más y entender de qué estamos hablando. No es el agua la que conduce a la electricidad, sino las sales que están disueltas. Así que cuando tenemos agua sin iones, ese material es aislante. Otros materiales aislantes son los combustibles líquidos y esto suele ser fuente de muchos riesgos y explosiones. Más adelante en este video te voy a explicar por qué. Y finalmente el aire. El aire es uno de los mejores aislantes eléctricos que tenemos. Siempre que se pueda dejar un espacio, la electricidad no va a pasar. Y eso, en realidad, si te pones a pensar, es como muy evidente. Porque si el aire fuera conductor y permitiría el paso de la electricidad. Digo, yo tengo un tomacorriente abierto y tengo una lámpara de escritorio con el cable y lo mantengo a 2 metros de distancia, pero entre esos 2 metros hay aire. Si el aire fuera conductor, la lámpara se prendería. Es más, todos terminaríamos electrocutados. El aire es uno de los mejores aislantes y esto va a tener que ver también en un fenómeno que te voy a contar sobre el final, que es la caída de los rayos. Finalmente, entonces, los materiales aislantes son los que presentan electricidad estática, aquella que está eh, causada por cargas eléctricas fijas en la superficie, como la imagen que te estaba mostrando recién que nos quedó ahí atrás. Bien, ahora, esto de materiales aislantes y materiales conductores está bien y en la práctica lo usamos con ese criterio y es un criterio razonable, pero la verdad es que tendríamos que tomarlo con mucho más cuidado. ¿Por qué? La verdad es que en el fondo, no existen los materiales aislantes. Ningún material es aislante. ¿Sí? Todo va a depender de la cantidad de electricidad que esté presente para tratar de pasar. Y vamos que te lo voy a mostrar. Esto es una técnica que se utiliza para estas obras de arte que se llaman figuras de Lichtenberg. Lichtenberg eh, vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y fue cuando se empezó a trabajar con dominar la electricidad. ¿Qué significaba dominar la electricidad? Bueno, se empezó a desarrollar la posibilidad de tener pilas. En esto, Volta fue un pionero que fue el primero que construyó una pila
Si querés después buscarlo, pero es muy pintoresca la pila que construyó. Fue un- eh, tenía discos de cobre y discos de zinc que los puso uno arriba de otro, separados entre sí por trapos llenos de ácido sulfúrico. Y lo que hizo fue una pila de discos de zinc y de cobre. Por eso a esto lo llamó pila y desde entonces que llamamos pila a cualquier dispositivo que nos brinde electricidad química, que es este el caso. Bien, ante esta posibilidad de poder manejar la electricidad tipo envasada, como es en una pila, se multiplicaron los experimentos y algunos entraron en el área artística, que fue la posibilidad de hacer estas figuras. Se hacen en madera. Mira, te voy a mostrar cómo está constituido esto. En este video se muestra cómo se hace una figura de Lichtenberg. Tenemos ahí una tabla de madera que se le pasó, se la pintó, tiene una pequeña capa de soda cáustica. Eso lo que hace es bajar la cantidad de corriente que yo tengo que pasar, el voltaje que tengo que pasar. ¿Sí? En esta placa de madera se aplicaron 2000 voltios. Si no estuviera la soda cáustica, y por ahí tengo que llegar hasta 5000 o 7000 dependiendo la madera. Pero finalmente va a llegar a un potencial, a un voltaje que la madera va a permitir el paso de la corriente. Y uno dice, pero la madera no es conductora. Y es correcto, la madera no es conductora dependiendo del voltaje. Ahora nos va a mostrar cómo arranca esto. ¿Sí? Tenemos la tabla, fíjate que la electricidad se metió en la madera, pero no pasó hasta el otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas figuras ocurren porque la electricidad va a buscar los puntos que tengan menos resistencia o más conductividad. En el caso de la madera es complicadísimo. Digo, la madera uno dice no es conductora y es correcto, pero si uno le aplica suficiente voltaje, empieza a permitir el paso de la corriente, ¿tá? Que es esto que nos está mostrando. Entonces, los materiales aislantes sí existen, pero depende con cuánto yo lo tiente, con cuánta electricidad lo tiente. Va a llegar un voltaje en que va a permitir el paso de la corriente. Entonces, hay que tener cuidado con eso de es aislante hasta cierto voltaje. Y estas figuras, que son como arborizaciones, a mí me resulta muy agradable verlo, son arborizaciones porque la electricidad está buscando el punto más débil para poder pasar, el punto de mayor conductividad dentro de la poca que tiene la madera. Estas figuras de Lichtenberg no aparecen únicamente en estas figuras hechas en madera. Te voy a mostrar otra imagen. Estas dos personas no se han tatuado figuras de Lichtenberg en la piel. Estas dos personas son sobrevivientes de caídas de rayos. Cuando uno habla de las caídas de rayos, un poco asusta, pero la verdad que la supervivencia es altísima. Ahora no me acuerdo el porcentaje, pero alrededor del 90%, pongámosle, de personas que han tenido que les cayó un rayo encima, sobreviven. Pero resulta que dejan algunas cicatrices, y estas cicatrices claramente muestran las mismas imágenes que las figuras de Lichtenberg. ¿Por qué? Al atravesarle las cargas eléctricas del rayo, esas cargas eléctricas buscan los lugares de mayor conductividad y en este caso fueron a través de la piel. Digo, estas cicatrices que les quedan son cicatrices que les quedan en la piel porque la piel es muy buena conductora. Avanzamos un poco más. Vamos a empezar a trabajar ahora únicamente con la parte de materiales aislantes, únicamente con la electricidad estática todo el resto del video. En la electricidad estática vamos a hablar primero de la electrización, es decir, cómo hacemos para que un material aislante se cargue eléctricamente, cómo es que se producen las descargas de estos materiales y finalmente en qué se usan o qué aplicaciones tienen
estas características. Lo primero entonces es la electrización. Cuando hablamos de electrización es esa imagen que yo te mostré recién en la animación de yo trataba de meter cargas eléctricas en un material aislante y el material aislante que tiene fuerza nuclear para atraer los electrones las deja pegadas en superficie. Bien, la electrización es cómo hacemos para que un material se cargue eléctricamente, es decir, cómo hacemos para que le lleguen cargas y se queden pegadas en la superficie. La imagen es de un pequeño muchacho que ha quedado electrizado. Ahora te voy a explicar por qué quedó electrizado, pero la imagen esta de los pelos parados las vas a encontrar cada vez que hablemos de electrización y electricidad estática. Porque lo que va a ocurrir es que el chico quedó electrizado y sus pelos, que no son conductores, se llenaron de cargas del mismo signo. Como tienen cargas del mismo signo y las del mismo signo se rechazan, los pelos tratan de separarse lo más posible. Hay tres métodos de producir la electrización. Uno es por frotamiento o fricción. El segundo es por contacto y el tercero es por inducción. Vamos a ir viendo cada uno por separado. Primero por frotamiento o fricción. Para que ocurra este fenómeno tendríamos que tener dos materiales, los dos tienen que ser aislantes, los dos tienen que ser aislantes y tienen que ser materiales diferentes. Uno de los dos va a tener mayor fuerza para atraer a los electrones que el otro. Cuando los friccionamos, lo que estamos haciendo es rasparlos, ¿sí? Un material, por más que uno lo vea muy liso, si agarramos, por ejemplo, plástico y decimos el plástico es liso, sí, pero cuando bajamos mucho a escala, ¿sí? Sí, es más, si lo tocas con cuidado con la punta de los dedos, por ahí notas las irregularidades. Y si con la punta de los dedos no alcanza, yo te aseguro que mirado con microscopio en la superficie está lleno de arrugas. Esas arrugas producen la fricción entre los materiales, ¿sí? Se van raspando uno con el otro. Y entonces, el material que tiene mayor fuerza para atraer las cargas va a ser el que le va a sacar electrones al otro. Entonces, después de friccionarlos, los separamos y al rojo que tenía mayor fuerza nuclear le sacó electrones al otro que, si bien es aislante y es fuerte en su atracción nuclear, es menos fuerte que el rojo. ¿Sí? Insisto, los dos tienen que ser aislantes, pero uno tiene que ser más fuerte que el otro. Iniciamos con dos materiales que no tienen carga, dos materiales neutros. Finalizamos con un material que queda con carga negativa y otro material que queda con carga positiva. ¿Cuánto tiempo va a mantener las cargas? Va a depender de varios factores. Pero a la larga, en algún momento, los dos vuelven a recuperar su neutralidad. Los electrones, como mínimo, van a ir a parar al aire y el aire también es un material aislante. Así que lentamente se va a ir descargando y esas cargas lentamente, de alguna manera, van a llegar al otro material que quedó con carga positiva. Bien, este fenómeno de electrización es el más frecuente, el más habitual en muchos lugares y también termina siendo el más peligroso. Te muestro situaciones en las que se produce la electrización por frotamiento. En la primera imagen tenemos una persona que está descargando granos de una bolsa, ¿sí? Las bolsas suelen ser de materiales aislantes como los plásticos. Incluso las bolsas más antiguas, que eran de fibras, esas fibras también son aislantes y por fricción con los granos terminan cargándose. La segunda imagen es en una tubería por la que está circulando, podría ser agua, que termina cargándose eléctricamente, se carga la tubería, pero principalmente ocurre cuando tenemos la circulación de combustibles, porque los combustibles son materiales aislantes. La segunda de la primera columna, ¿sí? Donde la persona que está caminando. Este es re frecuente, muy frecuente. Cuando tenemos suelas de goma y caminamos sobre alfombras, por ejemplo, esa fricción entre dos materiales aislantes, ¿sí? Una goma y un plástico, es lo que produce que nos carguemos electrostáticamente. Otro caso es
la circulación de rodillos, ¿sí? Por ejemplo, en las imprentas de diarios o la fabricación de rollos de polietileno, donde tenemos plásticos que están friccionando con el rodillo, como es este caso, pero también con el aire. La fricción con el aire también puede producir la carga. En la quinta imagen, la de abajo a la izquierda, tenemos una pistola tipo aerógrafo, que esto lo mencionamos cuando vimos el efecto Venturi. También tengo un flujo y una fricción de un fluido que fricciona contra la pistola. Si este fluido tuviera un solvente, por ejemplo, los solventes son aislantes, no son conductores, y entonces se genera una carga electrostática. Y finalmente tenemos acá un depósito que tenemos una tubería lateral en la que está llegando, pueden ser líquidos o pueden ser granos, que termina circulando. ¿Tá? Siempre que yo tenga una circulación, una fricción de un fluido en algunos casos, pero los granos son sólidos pero terminan fluyendo, digo, a nivel de objeto termina fluyendo. Siempre que tenga este tipo de flujo de materiales aislantes, siempre se van a producir electrización por frotamiento. Ahora en un rato vamos a ver por qué esto termina siendo importante a tener en cuenta. El segundo mecanismo, no, todavía estamos con esto. Acá, mira, esta es re divertida. Tenemos un globo, el globo es de látex, el látex es un plástico, es una goma, y lo fricciona con una tela, que puede ser una tela de lana, tal vez de poliéster. El globo queda cargado y estamos demostrando que el globo queda cargado porque es capaz de desplazar al agua. El agua, al fluir por la canilla y al fluir a través del aire, también se carga. Acá tenemos el tercer fenómeno, digo, el globo se carga con la ropa por fricción y el agua se puede cargar por fricción o por inducción, que es el tercero de los métodos que te voy a contar. Eh, Acá te estoy mostrando otro ejemplo, chorrito de agua y regla friccionada. ¿Sí? Fricciona cuando sale de imagen y cuando la acerca se le pone al chorrito de agua. Tiene que ser un chorro delicado, si no abras la canilla del todo, pues yo sé que te está dando ganas de hacerlo. Eh, y está bueno que lo pruebes, sí, la verdad que estaría bueno. Agarras una regla de acrílico, mirá, y tiene un transportador también, no lo había visto. Eh, o el globo, como se mostraba en la imagen anterior, y un chorrito delgado es capaz de desplazarlo. Bueno, sigamos. Segundo de los métodos, electrización por contacto. En este caso partimos ya de un material cargado, ¿sí? Podría ser el material cargado que cargamos antes por fricción. Partimos de dos materiales aislantes, otra vez dos aislantes. Uno tiene que estar cargado y el otro no. Cuando se tocan, y por eso están en contacto, uno de los materiales le va a pasar sus cargas al otro material. Y terminamos con los mismos materiales, pero el que estaba cargado ahora está neutro y el que antes estaba neutro ahora me queda cargado. Es una forma de electrizar el material azul en este caso, pero también de descargar al material rojo. Eh, Cuando uno se electriza, por ejemplo, por fricción, una forma de descargarse sería esta, ¿sí? Tocar otro material que acepte las cargas. En este caso yo te estoy mostrando, tiene que ser dos materiales aislantes. Después te voy a hablar de qué pasa cuando uno entra en contacto con un conductor, pero no sería una electrización, sería una descarga. ¿Tá? Cuando hablamos de electrización, está electrizado el material azul. Y el tercero es el de inducción. Este es como el más mágico. A ver, arrancamos otra vez con dos materiales, uno cargado y el otro no. Y el punto es que no se tienen que tocar. A diferencia del que te mostré recién, se tienen que acercar. Y cuando se acercan, resulta que el rojo, que tenía cargas negativas en superficie, se acerca al azul y el azul es neutro porque tiene de las dos cargas, pero las negativas del rojo rechazan a las negativas del azul.
y eso produce un desplazamiento de cargas dentro del material azul. ¿Tá? Cuando estos dos materiales se alejan, el azul queda cargado, ¿sí? Y queda con las dos cargas, o sea, le va a quedar un extremo con carga positiva y el otro extremo con carga negativa. Es el único ejemplo de lo que te estoy mostrando hasta ahora que al mismo material le quedan las dos cargas, positivas y negativas. Es el más mágico en el sentido de que no te está tocando nada y sin embargo se produce el fenómeno de electrización, pero también es el más inestable, porque el material azul tiene todo para neutralizarse solo, para descargarse. Las cargas negativas que se fueron a un lado lentamente van a migrar hacia el lado positivo porque son atraídas por las cargas positivas. ¿Sí? Es el mismo fenómeno, o sea, las cargas negativas entre sí se rechazaron y eso indujo la electrización del azul y las cargas opuestas se atraen y eso produce la neutralización del material azul. Hay una serie de experimentos hechos en un video de Diego Golombek que están re divertidos. En el aula yo te puse varios videos. Algunos son obligatorios y en un rato te voy a decir cuándo mirarlos. Y te puse un par más que son opcionales. Son opcionales, yo te digo, te recomiendo que mires el de Golombek. Porque te está contando todo esto y a mí me resulta muy divertido. Es como contado un poco más infantil, nada de seguridad y higiene, pero muestra una serie de experimentos donde esto queda muy concreto que está ocurriendo. Bien, hicimos los tres métodos de electrización. Ahora vemos las descargas electrostáticas. Cuando hablamos de descargas electrostáticas es fácil. Digo, tenía un material cargado y se descarga. Partimos de un material que está cargado. Fíjate que acá estoy partiendo de uno cargado y otro descargado. Perdón, de uno cargado positivamente y el otro cargado negativamente. Aquí, ¿eh? Tengo los dos que están cargados. Estos dos, cuando se acerquen y sobre todo cuando se ponen en contacto, producen la descarga de uno sobre el otro. Esta es una de las formas que se producen las descargas electrostáticas, ¿sí? Cuando yo tengo dos materiales con cargas opuestas. Y esto es lo que ocurre cuando se trabaja con las bujías. Esta es una bujía que se utiliza, por ejemplo, en los motores nafteros. Y lo que se hace es por medio de una corriente eléctrica, se van acumulando cargas, ¿sí? Así como yo te mostré acá, el rojo tiene cargas negativas y el azul, por falta de cargas negativas, le queda cargado positivamente, en la bujía pasa algo parecido. En un extremo me quedo con cargas negativas, en el otro extremo con cargas positivas, y finalmente se acumulan tantas cargas que las negativas viajan de una punta a la otra y se produce la descarga. Estas descargas electrostáticas pueden ocurrir con materiales eh, aislantes como esto que te estoy mostrando, pero es mucho más frecuente cuando tenemos un material aislante cargado y se encuentra con un conductor. ¿Sí? Cuando se encuentra con un conductor, la descarga es mucho más rápida. Y de esto estoy seguro que conoces, porque se trata de cuando las cosas te patean. Incluso cuando las personas te patean. Dos personas que estén cargadas, o una que está cargada y la otra no, terminan recibiendo la pérdida de las cargas de los otros. ¿Sí? De esto hablamos cuando hablamos de descargas electrostáticas. Bien, después de haber visto qué es lo que pasa con las cargas electrostáticas y sobre todo con las descargas electrostáticas, es razonable tratar de prevenir accidentes como los que viste en los videos. Te estoy mostrando dos imágenes. La de la izquierda tiene que ver con una prevención, no tanto de la persona, sino más bien de los equipos electrónicos. Los equipos electrónicos son muy susceptibles a las descargas electrostáticas. Supongamos, como viste en el video, una persona que eh, está sentada y tiene una silla de plástico y la ropa que tiene poliéster, el hecho de, es raro que no esté quieto demasiado tiempo, se empieza a mover en la silla y la fricción de la tela contra el asiento termina cargando a la persona. Sí, tengo al técnico de PC que se cargó electrostáticamente con su asiento y agarra un destornillador y lo acerca a una placa con circuitos electrónicos, es muy probable
que sus cargas electrostáticas del cuerpo sean conducidas por el destornillador hacia la placa y se queme un circuito. Y el técnico se quiere matar. Porque hay que cambiar toda una placa. Digo, una parte que se quemó, es muy raro en la actualidad que se pueda reparar, ¿sí? Entonces, se utiliza este dispositivo, esto que te estoy mostrando, esa pulsera azul con un cable, se llama pulsera de descarga o pulsera antiestática. En la parte interna, ¿sí? En la parte interna de la pulsera celeste que tenés acá, tiene una malla metálica en contacto con la piel. Y debajo de este conector, acá está. Debajo de este conector hay un contacto metálico y entonces todas las cargas electrostáticas que se generó por la fricción se conducen por este conector a través del cable y va a terminar en el cocodrilo descargando en toda la carcasa de la PC. Termina descargando las cargas. Sí, es razonable que uno diga, bueno, pero termina yendo a la PC. Sí, pero lo que hacemos es disiparlas. La misma cantidad de cargas. O sea, acordate que las cargas son cosas extremadamente pequeñas. ¿Sí? No estamos hablando acá ni siquiera de un microculón. Una cantidad de cargas muy pequeñas se terminan dispersando en toda la carcasa. El problema está en cuando uno lo acerca con una punta y entonces se concentran y toda esa energía termina produciendo que se queme parte de la placa. La otra imagen, la de la derecha, es en el caso de la descarga de combustibles, ¿sí? Esto puede ser un combustible o un solvente, que como te contaba antes, son aislantes y entonces hay dos motivos por los que se podrían cargar. Uno es lo que en realidad parece más evidente. Si abre la llave, tengo un flujo del solvente o del combustible friccionando paredes y sobre todo friccionando el aire que puede ser que lo cargue y entonces podría producir una chispa y esa chispa detonar el material, como hay un video que se explica justamente esto. Y entonces el elemento de descarga es este cable de acero con dos broches metálicos y lo ponemos a un elemento conductor. Entonces, todas las cargas electrostáticas que vayan acumulando en el combustible van a terminar descargando al material conductor y lo que hacemos es disiparla. Lo que tratamos no es de que no existan esas cargas en estos casos, sino que darle un camino a un lugar extenso donde se puedan dispersar. Este es otro elemento de descarga. Ya cada vez se ven menos. Te explico primero en qué consiste. Esto se lo llama colita rutera, ¿sí? Es una cinta que es como de goma, pero que en el interior tiene un cable de acero. La imagen que tenemos acá abajo, no sé si llegabas a ver, tiene una puntita metálica, ¿sí? Eso es parte del cable de acero, que en el otro extremo, si te fijas acá arriba, tiene un tornillo. Ese tornillo se atornilla a la carrocería, en este caso de un auto, pero también puede ser de un camión. Lo que hacemos es todas las cargas electrostáticas que se generan en superficie se conducen a través del tornillo al cable de acero y eso termina haciendo tierra en el suelo o en cualquier contacto metálico. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en principio porque es desagradable tener chispazos con el propio auto, pero hay situaciones mucho más peligrosas como es en el caso de los camiones cisternas de combustible. Em, Combustibles u otros materiales combustibles, digo, no solamente nafta, gasoil, digo, este camión, si te fijas en las placas de transporte, dice conduce alguna cosa de misceláneos, que podrían ser materiales que se carguen electrostáticamente y que con una chispa detonen. En el caso de que fueran combustibles, es lo más frecuente que nos vamos a encontrar el propio movimiento del camión cisterna hace que el combustible dentro de la cisterna se mueva hacia adelante y hacia atrás y ese deslizamiento hace que se vaya cargando electrostáticamente. Y hasta ahí en realidad no hay ningún problema. El problema es cuando abrimos la llave y descargamos el camión. Si te fijas, hay unos protocolos en las camiones cisternas de combustibles cuando van a descargar en las estaciones de servicio que primero tienen que conectar la puesta a tierra, ¿sí?
y después recién pueden conectar las tuberías de combustible. Esa puesta a tierra es básicamente un cable de acero como este que te estaba mostrando a la derecha, con dos broches de metal que van a hacer tierra entre la carrocería del camión y algún elemento de descarga que haya en la estación de servicio. Una vez que se hace la descarga de cargas electrostáticas, recién entonces se puede empezar a la operatoria de trasvasar el combustible. El combustible va dentro de las tuberías, ese no es el problema. El problema es que el combustible, como seguro que te acordás de Química 2, los combustibles son volátiles, generan vapores, eso es prácticamente imposible de poder controlar y eso sería el riesgo ante una chispa por una descarga electrostática. Bien, a ver, vamos a algo más lúdico. No sé si en la escuela lo hiciste esto y si no, perdiste una parte importante de la escuela. Pero lo que te estoy mostrando acá es un juego que se hacía levantando papelitos con la virome. Si no lo hiciste, te lo voy a mostrar ahora y si yo lo hiciste, es bueno recordarlo. Y en cualquier caso, yo te voy a mostrar cómo lo hacen, pero te sugiero que le pongas una pausa al video y lo intentes. Porque, sobre todo porque es divertido. A ver, necesitamos una virome de plástico, un montón de papelitos cortados y esta virome lo que hay que hacer primero es friccionarla. Fíjate que usa una tela de un material natural, puede ser contra lana, puede ser contra algodón o puede ser contra algún material plástico. Y cuando lo acercamos a los papelitos, la virome termina como absorbiéndolos. ¿Sí? Vamos a darle de vuelta. Mira, a ver, otra vez. Los papelitos tienen que ser pequeños. Entonces, lo que hacemos es friccionar la virome. No debería ser telas plásticas, pero a veces funciona. Y si no, la otra que funciona muy bien es contra el pelo. Yo trato de no hacerlo eso porque no siempre me funciona a mí. Pero finalmente, digo, los papelitos se levantan. Incluso hay dos papelitos que uno levantó al otro. Chan, es mágico, a mí me divierte mucho, pero quiero pensarlo un poco más desde el lado físico, a ver qué está pasando. Desde el lado físico tenemos acá los tres fenómenos de electrización que vimos antes. Los fenómenos yo te dije que era fricción, contacto e inducción. Si lo pensamos, lo primero que vamos a tener es la electrización por fricción en el momento que fricciona la virome contra la manga de la ropa. Este es el momento en que los electrones pasan de un lado a otro y están pasando hacia la virome. Cuando se acerca, acá los está tocando, ¿sí? Y por contacto genera la electrización. Pero incluso hay otros videos donde se muestran, y en realidad lo más divertido cuando no llegas a tocarlo, es acercar la virome, lo acercas despacio, 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 y los papelitos en algún momento empiezan como a temblar y alguno se levanta. Cuando hacemos eso, ahí estamos haciendo una electrización por inducción. ¿Por qué? Porque no hay contacto, ¿sí? Entonces, con este juego simple, estamos viendo los fenómenos estos de electrización. Pero hay otra cosa más que quiero mostrarte del lado de la física. Pensar que la virome no está agarrando a los papelitos y sin embargo se sostienen en el aire. Estos papelitos tienen su peso. Es mínimo, es insignificante, lo que quieras, pero tienen peso. Y la virome los está levantando. Así que la virome, de alguna manera, está haciendo una fuerza que se opone al peso de los papelitos. Así que acá nos apareció una fuerza que nunca habíamos tenido en cuenta. Esa fuerza que se opone a la fuerza peso es la fuerza eléctrica. Y es una fuerza eléctrica basada en la atracción o repulsión de cargas. Esa fuerza eléctrica tiene algunas variables que la controlan. Esas variables puestas en una ecuación se llama ley de Coulomb. Yo sé que las fórmulas te asustan un poco, pero vamos a mirarla con cuidado, despacio. A ver, vemos cada uno de los elementos. Esto es la fuerza de atracción o rechazo. En el caso de la virome, uno quisiera que la fuerza sea grande,
para que atraiga los papelitos más fácilmente o traiga más cantidad de papelitos. Eh, y una forma de regular eso es qué tanto friccionamos el virome, por ejemplo. Si friccionamos poco, la fuerza es pequeña. Si friccionamos mucho, la fuerza termina siendo muy fuerte y terminamos levantando los papelitos o más cerca o más lejos o incluso más cantidad de papelitos. Entonces, ya vemos que hay algunas variables que conocemos que controlan esta fuerza eléctrica de atracción o rechazo. Y la fricción lo que va a hacer es que se arranquen electrones de un material a otro y eso lo que hace es aumentar la cantidad de cargas. Y la cantidad de cargas es otro de los elementos. Primero pasemos por este otro. A ver, cantidad de cargas en la superficie. Esto es lo que yo te estaba diciendo. Cuanto más friccionamos, tenemos más cantidad de cargas. Si yo aumento la cantidad de cargas, es más grande la fuerza. Otro de los elementos es la distancia que tenemos entre las cargas. Acá la distancia tiene que estar elevada al cuadrado, pero para nosotros no va a ser importante. Si yo pienso en los papelitos y yo no friccioné lo suficiente, lo que voy a tener que hacer es acercar la virome lo más posible. O sea que lo que estoy haciendo es reducir la distancia, por lo tanto divido por un número más pequeño y eso hace que la fuerza aumente. Otro de los elementos es esto, que se llama constante de Coulomb. La constante de Coulomb es una constante, digo, no hay forma de modificar esto y más que nada una constante de proporcionalidad. Cuando Coulomb estuvo trabajando sobre esto, también en el siglo XVIII, se trabajaba con instrumentos que justamente se basaban en la atracción de cargas para ver el fenómeno y dijo, bueno, hice mediciones, la única forma que me cierre todo esto es que haya una constante de proporcionalidad, un número que haga que esto cierre. ¿Está? Porque, por ejemplo, las cargas se miden en coulombs, cantidad de cargas. Y hago coulombs por coulombs, voy a tener al cuadrado. Abajo la distancia la medimos en metros, pero finalmente la fuerza tiene que estar en newton. ¿Cómo hago para que coulomb cuadrado sobre metros cuadrados me quede en newton? Listo, le metemos una constante, de modo que las unidades se vayan cancelando y todo me quede en newton. La constante la tenemos ahí, es más que nada para que nos cierren los números. Y el último de los elementos que tenemos acá se llama constante dialéctrica o permitividad eléctrica del medio y nos estamos refiriendo al medio que hay entre las dos superficies cargadas. En la imagen, en el video que te mostré recién, el medio es aire y las superficies serían la de los papelitos y la de la virome. Y el aire yo te conté que es uno de los mejores aislantes. Así que, si yo pienso esto, constante dialéctrica o permitividad eléctrica, lo que estoy diciendo es qué tan buen conductor es este material que yo estoy teniendo acá. Veamos cómo funciona esto. A ver, pensemos en esto que cuando tocamos algo nos patea por una descarga electrostática. Lo que quisiéramos es que no nos patee, o sea que no haya descarga. Para que no haya descarga, las cargas que ya se formaron entre las superficies tendrían que tener muy poca fuerza para atraerse entre sí y que se produzca la descarga. Porque en el fondo, te lo mencionaba recién, la descarga es que las cargas negativas de una superficie viajan hasta la otra. Si hay poca fuerza de atracción entre las dos superficies, no va a haber descarga. Así que lo que yo quisiera es que haya poca fuerza para que no haya descarga. Y veamos cómo entonces interviene la ley de Coulomb para conseguir esto. Lo que necesitamos es que la fuerza sea pequeña para que no haya descarga. ¿Qué cosas podemos modificar? Una es que haya pocas cargas, o sea, no nos friccionemos o no usemos materiales que se puedan cargar. La cuestión es no generemos muchas cargas, que la cantidad de cargas sea pequeña. ¿Qué otra posibilidad? Bueno, ya nos friccionamos. Listo, estoy cargado. ¿Cómo hago para no descargar? La otra posibilidad es aumentar la distancia. ¿Qué hago para aumentar la distancia? Me mantengo lejos. Digo, la distancia entre las dos superficies que van a producir la descarga, la aumento y eso hace que la L cuadrado sea mayor, divido por un número más grande, finalmente la fuerza termina disminuyendo. Y la última, y esta es un poco más complicada, pero en ciertas condiciones que ahora te voy a mencionar, se utiliza también, que es
¿Qué tan permisivo es el material? ¿O qué tan aislante es el material? Entonces, si yo quiero que la F disminuya, yo lo que voy a tener que usar acá es un material más aislante, o sea que su constante dieléctrica sea mayor. ¿Tá? Si yo meto en el medio un material que sea más aislante, no permito la circulación de cargas de un lado a otro. Bien, a ver, vamos a ver cómo funciona esto en cosas más grandes. Y con cosas más grandes nos estamos refiriendo a tormentas eléctricas. Primero pongamos un par de nombres. A ver, hablamos de rayo cuando hay una descarga eléctrica entre la nube y el suelo. Hablamos de relámpagos cuando es una descarga eléctrica de una nube a otra nube. Y hablamos de centellas cuando es dentro de la misma nube. Y acá también funciona Coulomb. Porque, igual que lo que te mencionaba recién de cuando hacemos una descarga electrostática, cuando tocamos algo y nos patea, un rayo es exactamente la misma cosa, pero increíblemente más grande. Un rayo también es una descarga, descargas electrostáticas. ¿Qué ocurre? A ver, para que se produzcan las cargas, porque dijimos que para que se descargue tiene que haber cargas, o sea que tiene que haber electrización. La electrización de las nubes ocurre cuando hay, sobre todo cuando hay viento, porque se va produciendo la fricción de las nubes con el aire. El aire era un material aislante y entonces va transportando cargas entre la Tierra y la nube. La Tierra se va cargando positivamente, la nube se va cargando negativamente. Pero la cuestión es que el aire es un aislante. Y entonces, ¿qué pasa? Si me meto en la ecuación de eh, Coulomb, lo que digo, bueno, se va cargando, esto va aumentando. Sin embargo, el aire es aislante, o sea que yo acá tengo un número grande. Si tengo un número grande en la K, quiere decir que la fuerza va a ser pequeña. ¿Qué pasa con la distancia? La distancia es enorme, ¿sí? Entre el suelo y las nubes. Entonces, todo esto como que se junta para que no haya rayos. Y eso la verdad que está genial. Entonces, si yo tengo un material aislante como el aire y muchísima distancia, la fuerza de atracción entre las cargas de la nube y el suelo es pequeña. Hasta que juntamos tantas cargas que el producto de las cargas entre el suelo y la nube es tan grande que hace que la fuerza sea tan grande que produce la descarga. Ahora, esto es lo que produce con un rayo. ¿Sí? Finalmente cosas maravillosas como esta. Sí, fíjate que es, en algún punto a mí me recuerda a las fibras de Lichtenberg, porque hay tipo una arborización, ¿sí? La descarga de las cargas eléctricas busca el punto que tenga menor resistencia, ¿sí? O mayor conductividad, igual que pasaba con las fibras de Lichtenberg. Es mucho más frecuente los relámpagos y las centellas que los rayos, porque el medio que tenemos dentro, el medio, es bastante más conductor que el aire y además las distancias podrían ser más cortas, no siempre, porque las nubes pueden tener alturas considerables, pero las distancias son más cortas que con el suelo. Por eso es mucho más frecuente que haya relámpagos y centellas que descargas al suelo. Ahora hay otra cuestión, y esto tiene que ver con algo como más em, del suelo. Esto pasó, una noticia del año pasado, probablemente te acuerdes, porque fue para esta época del año pasado. Teníamos que, había una cantidad de descargas, o sea, estábamos todos a los chisporrotazos, tocabas algo y te pateaba, tocaba gente y te pateaba, y resulta que nos vinieron a decir que tenía que ver con la humedad ambiente. Y muchos dijeron, sí, claro, cosa de los diarios. Bueno, no, tiene que ver con la baja humedad ambiente. Y si lo pensamos dentro de la ecuación de Coulomb, eh, supongamos, volvemos al caso de que toco algo y me patea. Si yo me voy cargando electrostáticamente y el aire tiene mucha cantidad de agua, o sea, la humedad es alta, el agua esa que tiene sales, no es agua desionizada, el agua esa que tiene sales
es conductora de electricidad, así que las cargas que yo voy generando las voy descargando rápidamente al aire húmedo. El año pasado tuvimos niveles de humedad muy bajos, entonces el aire se hizo más aislante y eso hizo que nuestros cuerpos fueran acumulando más cantidad de cargas, similar a lo que hacen las nubes con los rayos. Finalmente acumulábamos tantas cargas que cuando nos acercábamos, incluso sin tocar a otra persona o a un material conductor, saltaba el chispazo que nos terminaba doliendo. Bien, y esto tiene mucho que ver con las condiciones ambientales cuando estamos trabajando con seguridad e higiene. Si uno está en un lugar donde las chispas pueden producir daños graves, como por ejemplo estoy trabajando en un lugar donde hay combustibles o donde hay materiales eléctricos, el aire debería tener una cantidad mínima de humedad para facilitar la descarga, ¿sí? Porque el friccionamiento va a ser medio complicado. Si friccionamos cuando ya estamos caminando, la carga en el cuerpo va a estar igual. Lo que voy a tratar es de conseguir que el cuerpo se descargue. Y entonces ahí es donde intervenimos con las distancias, intervenimos sobre todo con esto que te estaba contando, la constante dieléctrica. Esto sí yo lo puedo modificar dependiendo de las condiciones. Bien, vamos a otra de las aplicaciones que tiene que ver con los calzados de seguridad. En el caso de los calzados de seguridad, si pensamos a ver las cosas que sí podemos modificar, los calzados de seguridad tenemos como dos extremos. Aquellos que son muy buenos conductores y otros que son muy malos conductores, dependiendo para qué lo vayamos a usar. Se trabaja con una escala de resistividad. Esta línea que tenemos acá está en megawatts y está referida a qué cantidad de potencia eléctrica yo tengo que aplicar para que las cargas puedan atravesar finalmente. ¿Sí? Empecemos a analizarlo de a poco. Si yo tengo, empezamos del lado izquierdo. El trabajo de un electricista, por ejemplo. Necesitamos evitar que se electrocute. Como va a trabajar con electricidad, lo que tengo que evitar es que la electricidad le pase a través del cuerpo hasta llegar al suelo. Para eso voy a necesitar que la fuerza de las cargas sea pequeña. Y le damos entonces uno de estos zapatos, calzado aislante. Los calzados aislantes hasta las, hoy no sé cómo se llaman, los aritos que recubren los ojales, donde se ponen los cordones, no pueden ser conductores, no podemos tener ninguna pieza metálica. Porque lo que yo tengo que darles son todos materiales que tengan una constante dieléctrica muy alta. Un electricista no puede regular, por ejemplo, la cantidad de cargas, o sea, va a trabajar con la electricidad, va a trabajar con cargas altas. Entonces, ya yo lo que necesito es que la fuerza sea pequeña y la cantidad de cargas no la puedo modificar. ¿Qué hacemos? Bueno, las cosas que puedo modificar es la constante dieléctrica y la distancia. Y esta distancia va a ser entre cargas, o sea, entre las superficies cargadas, que en principio es la del cuerpo del electricista y el suelo. Lo que voy a poder hacer es ponerle un material que sea más aislante, o sea, con una constante dieléctrica muy alta, y con suelas más altas, porque al ponerle suelas más altas aumenta la distancia. De esta manera, el zapato es aislante y como lo vimos con las figuras de Lichtenberg, es aislante sí, pero es aislante hasta cierto voltaje. Y ahí es donde entra en juego esta línea. Bueno, este zapato es aislante hasta 1000 megawatts. O sea, estamos hablando de un terawatt, básicamente. Bien, quiere decir que va a haber un voltaje que pueda pasar a través del zapato y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Ningún material es completamente aislante. Vamos al otro extremo. Zapato conductivo electrostático. A ver, ¿qué quiere decir esto? Conductivo. Quiere decir que le estoy dando un zapato que facilita el paso de la electricidad. ¿Dónde vamos a usar esto? Y en situaciones donde las cargas electrostáticas pueden ser un problema. ¿Sí? Eh, como te mencioné antes, una estación de servicio estaría genial que tuvieran zapato conductivo. Em,
en lugares donde se guardan armas de fuego, donde se guardan productos químicos explosivos, en donde se trabaje con polvos de metales y donde se hace pulidos de metales, todas situaciones donde las chispas podrían desencadenar una explosión. ¿Cómo hago para evitar las chispas? Tengo que evitar la descarga. ¿Cómo hago para evitar la descarga? Bueno, no puedo evitar que el cuerpo se cargue. Y entonces lo que tengo que hacer es facilitar que se descargue y que no acumule cargas. O sea, lo que vamos a tratar de hacer en este caso es que esta carga desaparezca rápido. ¿Sí? Y entonces lo que voy a necesitar es que la fuerza se aumente rápidamente para que las dos superficies descarguen rápidamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, jugamos con las dos mismas variables. Por un lado, las suelas van a ser más delgadas y la suela va a tener que ser de materiales menos resistentes, o sea, materiales más conductivos. De hecho, hay algunos materiales que directamente lo que hacen es en el medio de la suela de poliestireno, por ejemplo, no, poliestireno no, poliuretano, se le ponen alambres de cobre. ¿Sí? Vas a ver puntitos dorados que son los lugares donde se descarga directamente. Si pusimos un material tan conductivo, le metemos un metal y ya está. Ahora, nos queda una franja en el medio. Y esta franja en el medio está para situaciones bastante complicadas de resolver. Estos materiales se llaman disipativos o dieléctricos. ¿Sí? Tengo por un lado los conductivos y por otro lado los dieléctricos. Y van a ser situaciones, por ejemplo, típico que se usa con los instrumentos musicales o estudios de grabación o incluso, ponele, hay una figura en los recitales en el que se lo llama plomo. El plomo es varón o chica que ayuda en el montaje de los equipos. Y en un recital se trabaja eh, con altos voltajes, o sea que va a haber cables tirados por ahí seguramente, fichas metálicas porque son los contactos. Y yo diría, bueno, en esa situación le tendría que dar un calzado aislante para que no se electrocute. Pero darle un calzado aislante significaría que él se puede ir cargando electrostáticamente y va a trabajar con equipos electrónicos. Hay muchos equipos electrónicos en la música actual. Y entonces, si él se carga electrostáticamente, corremos el riesgo de que una chispa arruine una placa electrónica y vamos a tener un problema grande. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, se le dan zapatos que son intermedios. Los zapatos disipativos no son tan conductores como el conductivo, pero permiten el paso de la electricidad con menos acumulación de carga. ¿Sí? El aislante va a necesitar muchísima acumulación de carga para poder ser atravesado. El disipativo con menos cantidad de carga permite la descarga. Y así tenemos estos tres calzados de seguridad en los cuales tenemos en cuenta las cargas electrostáticas y trabajando con la ecuación de Coulomb vemos que hay tres factores que se pueden modificar. A veces la cantidad de cargas no, pero siempre la conductividad eléctrica del material y el espesor del material que vendría a ser la distancia entre las cargas. Bien, terminamos con esto. Estos son los carteles que debería haber en lugares donde es peligroso que haya cargas electrostáticas. La verdad que no los vi nunca, pero la normativa dice que tendría que haber, ¿sí? Material sensible a la electrostática, por ejemplo, los circuitos electrónicos. El círculo de abajo, ESD, significa descarga electrostática, las siglas en inglés. Y bien, deberíamos tener este tipo de cartelería en lugares donde hay que prestar atención a no acumular cargas electrostáticas. Ok, con esto terminamos entonces el video de electrostática. Si no viste los videos de la parte obligatoria, es buen momento para hacerlo. Y los dos que te puse que son opcionales, si te da el tiempo, yo te diría que los mires. Los dos son útiles y el de Golombek, la verdad que es bastante divertido. En los próximos videos ya vamos a empezar con conducción eléctrica y con electricidad dinámica.